Hola Andrés, ¿de qué es tu negocio? Somos un taller de carpintería que trabaja adicionalmente la herrería, la piedra. Tratamos de hacer un trabajo completo para mejorar la experiencia del cliente. ¿Hace cuántos años estás ya con este negocio? Me parece ya tendremos 2 años y medio, casi ya, yo creo que vamos para 3, desde que iniciamos, pero profesionalmente hablando, yo creo que 2 años. ¿Y cómo inició? ¿De quién fue la idea? ¿Es familiar? Nació de la idea, mi familia es constructora y tenemos obra de interés social y yo y mi hermano, al yo estar en la escuela, en la preparatoria, se nos ocurrió iniciar el negocio derivado de lo que ya necesitábamos, hablando de, no escatimando, pero como era interés bajo, teníamos oportunidad de equivocarnos y volver a hacer y no eran errores muy caros. Ok. Entonces nos aventamos, eh, contacté a un amigo mío que le gustaba mucho la herrería, lo invité a ir a practicar. Él me enseñó el oficio de la herrería. Yo aprendí como pude en YouTube, en internet, el oficio del aluminio y así fue como comenzamos. Un- ¿Tú tienes una carrera? no, yo entré en la carrera de arquitectura, a las 2 semanas salí porque ya llevaba pues trazado el taller unos 3 4 meses, entonces decidí aventarme como si fuera un año sabático al taller para Ok. ver qué pasaba. ¿Y eso de hace cuánto tiempo hablas? No, pues ya sí son los 2 años y medio que salí de la escuela y hasta aquí todavía sigo. Entonces, la idea nace ¿crees? Más bien es la pregunta, ¿crees que la idea nació porque tú eres arquitecto y todo este taller lleva como todos esos elementos en lo que te gusta? ¿O como por dónde viene la idea de este negocio? Yo diría que la idea viene más de que eh, pues nos dimos cuenta que había sobre todo digo, no llegamos a la carpintería, que llegó unos 3 meses después, pero nace de la idea del negocio de una necesidad por una alta demanda de carpinteros y una baja respuesta de los carpinteros profesionales, hablando de seriedad, compromiso, precios. Entonces, vimos una necesidad buena, una buena oportunidad en una necesidad fea en Colima, y de ahí nació la idea de darle un poquito más de atención a la carpintería y pues hasta la fecha seguimos intentando mejorar y pues hacer que el equipo sea más eficiente para que los clientes también tengan una mejor experiencia. Y entonces arrancaron entre tu hermano y tú. Correcto. Ustedes fueron los socios Correcto. iniciales, los Yo hacía la fundadores. parte operativa y mi hermano hacía la parte administrativa. Ya. ¿Con cuánta gente iniciaron? Pues empezamos siendo, en la parte operativa, yo y dos amigos míos, Tres. y éramos tres. Yo me dedicaba 100% al aluminio y el cristal, de hecho tengo algunas cortadas en mis manos de eso. Ok. Y mi otro amigo se enfocó al área de la herrería y el amigo que quedaba nos estaba ayudando entre los dos. Entonces nos especializamos desde un principio a ver que cada uno fuera indagando en un área y después nos enseñamos y posteriormente que nos enseñamos ya fue la parte en la que tuvimos que irnos a la universidad y él sí se tuvo que ir a estudiar y yo me quedé como 2 semanas estudiando y en el taller y me di cuenta que era imposible, entonces más por ser el inicio del inicio y yo tener que estar haciendo las cosas, me hizo imposible, entonces mejor decidí dedicarme al negocio. Que en lugar de seguir estudiando. Correcto. Y en este momento, ¿qué piensas de esa decisión? Pues creo que fue lo más acertado, era lo que más iba acorde a mi personalidad. No soy muy afín a lo académico, me cuesta un poquito de trabajo, soy muy ansioso, entonces el tema de la educación tradicional se me complica mucho porque al ser muy ansioso, todo el tema de las materias, ¿cómo lo vamos a llamar? Iniciales, que son muy generales, que no tienen mucho que ver con lo que se va a ver, pues a mí me crean muchas ansias porque no creo que sean necesarias. Entonces, hasta la fecha también hace menos de un año intenté volverme a meter, pero ahora ingeniería industrial, que era algo más ad hoc a lo que yo creo que ahorita me gusta. Ahorita diré que arquitectura ya no me interesa tanto. Ok. Pero igual por exceso de trabajo y justo por estar en el tronco común, que es la palabra que estaba buscando, pues decidí volver a pausarlo. Y ahorita Ya. estoy pensando en qué método educativo me puede servir a lo que yo necesito. Claro, por ejemplo, cuando tú ibas a arrancar, ¿te capacitaste o te formaste en algo para arrancar el negocio con tu hermano? No, sí, en nada. Solo lo que tenía posteriormente
pues escolarmente hablando. ¿Cómo le hicieron para crear el modelo de negocio? ¿Cómo le hicieron para planear? Como por ejemplo identificar clientes, identificar toda la parte estratégica del negocio. ¿Qué pasó a los inicios? Pues la realidad es que al principio no existía, no había como tal una estrategia, no había una planeación. Pues al ser familiar, la obra en la que estábamos trabajando, que era grande, pues tuvimos más o menos, yo creo que unos 8 meses de de un cliente, por decir, tener un cliente y fijo, sin necesidad de estar pensando en si nos iba a dejar o no. Entonces, por ese lado no hubo una estrategia, más bien nos estuvimos enfocando al principio en conocer el negocio, saber cómo se hacían las cosas, qué se necesitaba tener, hablando de herramienta, y posteriormente, cuando nos mudamos a la primera bodega, ahí comenzamos un poquito a estructurar el equipo. Todavía no hablábamos de cosas estratégicas ni de clientela, no teníamos vendedores, éramos nosotros mismos los vendedores. Y ya ahorita en la segunda bodega en la que estamos, que ya es la definitiva, ahí sí ya comenzamos con un proceso de venta y más estrategia al momento de la operación y de la venta también. Entonces el taller nace unos años después de la constructora o casi a la par. El taller me gusta dividirlo al inicio como que empezó, ¿cómo lo puedo decir? Empezó siendo primero el experimento en el que uno conoció el negocio, hablando operativamente, y posteriormente en la primera bodega yo creo que ya podemos manejar, pero no, ¿sabes qué? En la segunda bodega yo creo que ya lo cuento como que lo profesionalizamos, porque ahí ya había supervisores, ya había gerencia, ya había ventas y demás. Entonces, hasta no llegar a ese punto, todo era un experimento en el que uno mismo hacía todo y iba calando en el día a día cómo funcionaban las cosas. ¿Y en las dos empresas iban a la par más o menos en la estrategia? ¿O una ya estaba profesionalizada y el taller era el que iba entrando a profesionalizar? En el mundo ninguna estaba profesionalizada y hasta el momento el taller le invirtió un poquito más, le invirtió algo más a la profesionalización y la constructora todavía apenas va empezando. Entonces, el taller, aunque no es igual de grande que la constructora, en profesionalización y procesos es más grande. Es más complejo. Es más complejo también, porque el otro, al ser una constructora, requiere mucha subcontratación. Entonces, al ser mucha subcontratación, te quitas mucha carga operativa. Claro. Y solamente es de supervisión, porque se supone las personas que estás contratando, que como funciona es que es un contratista y él es el que se encarga de distribuir a los especialistas el trabajo. Entonces, como tal, no tienes un trabajo de dirección muy alto, sino es la supervisión a los contratistas. Claro. Entonces, por eso nosotros, al no tener contratistas, sino que ser personas que están en nómina y estamos constantemente corrigiendo errores de calidad y demás, requiere una mayor carga administrativa. Ya. ¿En qué momento pasa que tú estás en el taller y dices, a nivel de dirección, necesito estrategia, necesito crear estrategia? Ok. Pues ya siempre lo tuve en la mente, mas nunca supe cómo hacerlo muy bien y llegó a ser una necesidad urgente cuando llegué, podemos decir, cuando sobrepasó ¿cómo le dicen? Cuando fue la última gota que derramó el vaso. Ok. Y yo ya estaba cansado. Yo siempre estuve en la área operativa apenas hace 6 meses. Entonces, yo siempre desde la operativa vi mucha necesidad del lado administrativo, de tener estrategia, de conocer nuestros números, de saber quiénes eran nuestros clientes, de tener toda la data, todo el análisis que requería el yo poder, como gerente operativo, dar resultados. Ya. Entonces, en la parte administrativa no teníamos las herramientas para poder hacerlo, ni la capacitación, entonces pues me mantuve al margen durante todo ese tiempo. Pero la verdad es que la carga de trabajo era mucha y era muy estresante, entonces yo llegué a estar muchas veces al borde del colapso, porque ya estaba muy cansado. Entonces, a partir de que tuve la oportunidad de llegar a la área administrativa, decidí comenzar de manera muy fuerte a inyectarle capital al tema de la organización, de la planeación, de las ventas, de todo, con el fin de justamente poder hacer un trabajo administrativo completo sin volver a lo que ya hacía, que era estar enganchado en la operación. Por ejemplo, ¿qué errores te pasaban a ti que te llevaban al colapso a nivel operativo porque no había esa planeación? Ok. Pues en general una sobrecarga de trabajo derivada de que yo también llevaba una parte de las ventas, estaba completamente encargado de personal como recursos humanos, llevaba los procesos de operación. Hace cuenta que yo hacía en la parte operativa y una parte administrativa, todo. Entonces era una sobrecarga de trabajo y posteriormente pues se fue agilizando sobre todo en la diversificación de los procesos y el
poder darle una actividad a cada persona que a mí me permitiera tener más tiempo para justo hacer el análisis que yo siempre había querido hacer. Ya. Pero yo los pedí con el mayor problema que tenía, justo no tener, ¿cómo se le llama cuando distribuyes las actividades? A no delegar. Hablando de delegar, Ok. no poder delegar. Y sobre todo sin delegar porque no tenías estructura, ¿verdad? Sí, no sabía qué delegarle a cada quien Ni o tenía cómo. que enseñarle a cada uno qué tenía que hacer, entonces era un proceso muy, muy complejo en un tiempo pues, muy corto el que tenía yo para poder ejercer esa capacitación. ¿Qué pasó y cómo cambió todo ese proceso de donde tú dejas de ser gerente operativo y empiezas a tener la dirección? ¿Qué decisiones tomas? ¿Cómo nace la idea de empezar a implementar indicadores? Bueno, pues desde un principio es muy curioso porque yo la estructura la jugué infinidad de veces. O sea, la cambié. Yo creo que más de unas 15 veces. Qué interesante. Hablando de posicionar diferentes. O sea, como no tenía ni idea de cómo debía de ser, pues yo estuve jugando. La verdad es que, malamente decir por la palabra, jugando con las personas, de estar moviendo Más puestos. bien con los puestos. Con los puestos. Y pues claro que fue desgastante para el equipo y varias veces se me comentó que era desgastante estar cambiando de actividades. Pero bueno, al final de cuentas, por la ignorancia que tiene uno de no saber que existen personas que ya tienen la información en la mano, pues hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Entonces, se hizo de esa manera. Al principio llegamos en este punto a entender y ahora sí la estructura como debe de ser. Ya yo creo que en su mayoría de manera correcta. Y de ahí pues me apoyé mucho de lo que se llamaron un nuevo equipo de líderes. Okay. En su momento yo le llamaba gerentes, ahora les llamo líderes, en el que pues al diversificar yo el trabajo y darles y delegar el trabajo, ellos pues tomaron un poquito las riendas y me liberaron un poquito ahora sí el trabajo y ayudó, mas no era la solución definitiva porque no existía el que debían de hacer. Entonces solamente se dividía el estrés que tenía yo entre todos. Y posteriormente, con el equipo de ventas, el arquitecto Ulises me comentó que había un evento de empresarios al que nos habían invitado como invitados, sin costo. Entonces dije, bueno, vamos a conocer gente, a hacer networking y ahí fue donde te conocí. También, justo creo que eras invitado. Ahí fue donde yo hablando con un carpintero que también había ido casualmente. Pedro, te conocí a ti, que llegaste acercándote a dar la tarjetita. Correcto. Y justo no entendía muy bien qué era lo que hacías, si era más como un servicio de recursos humanos. Ajá. Y yo así traía la idea hasta que platicamos en la oficina, que fuiste al taller a ver todo y demás. Y ahí fue donde me aclaraste un poquito la mente de justo lo que yo necesitaba, que era puesto en papel, si queremos llamarle así. Y así fue como nació toda esta idea de la nueva estructura, nueva organización. Y la verdad es que ha sido muy gratificante para el equipo tener esa claridad con la que hemos tenido estos últimos ya meses. ¿Qué estructura fue la básica que implementaste como para decir, ya va agarrando forma? ¿A partir de que llegaste tú? Ajá. Pues sobre todo yo creo que todo lo que va alrededor del tablero de indicadores, que me parece se llama KPIs, somos KPIs. Ajá. Alrededor de ese tablero, claro que el tablero fue importante, pero se me hace más interesante ir alrededor del tablero, porque todo lo que la idea del tablero con el equipo representaba, creó una cultura de trabajo muy interesante alrededor del equipo, que nos permitió conocer pues en qué situación estaba cada uno y cuál era la proactividad o las ventajas o desventajas que estaba teniendo cada uno en su área, ¿no? También hablando de las capacidades que cada uno tenía. Si tú hubieras tenido, por ejemplo, información cuando arrancas con la dirección, la importancia de la estrategia, ¿hubieras tomado la decisión desde el principio? Claro que sí. ¿Sí? O sea, ¿sí crees súper importante planeación? Mira, nuestro modelo de negocio nació o sea, es un negocio horizontal, es un negocio que creció de muy poco y se le fue invirtiendo con el mismo dinero de lo que se iba ingresando. No necesariamente ganando, sino ingresando. Como política de reinversión. Totalmente. Mi hermano y yo jamás le hemos sacado un peso a las utilidades. Si bien es cierto que nos hemos puesto salarios por hacer actividades operativas, claro, nunca hemos sacado un peso del negocio y eso nos ha permitido crecer de manera horizontal muy lento
Pero sí es cierto que me hubiera gustado desde un principio de haber tenido el capital y el conocimiento, el poder haber hecho al inicio una política un poquito más vertical al inicio, en el que poder invertir en planeación, en estrategia, en el equipo, en tener los 3 meses sin trabajo, pero trabajando en la estructura para posteriormente crear el negocio. Pensando en un negocio que ya está operando, en este momento ya está operando y el negocio está tal vez en un desorden o el dueño de negocio no entiende si hay utilidad, si está rentable, si dónde están los errores. ¿Qué le recomendarías tú como dueño de negocio? Ok. Primeramente, como dueño de negocio, le recomendaría personalmente que se meta a revisar la data. Antes de meterse a la operación, a desmembrarla, primero extraiga toda la data o la información, en español, que tiene el negocio. Hablando de financieramente, operativamente, de recursos humanos, en ventas, tener toda la información para una vez teniendo el diagnóstico, poder presentárselo a alguien como tú y decirle, mira, esta es la situación de mi negocio, ayudemos a la operación, cómo hacerla mejor. Porque sin esa data, la realidad es que no se puede avanzar con los ojos cerrados, con una venda en los ojos. Y hasta la fecha todavía ya tengo una mayor parte, ya tengo una buena data, que una yo la creé empíricamente y otra la creé a base de lo que tú nos comentaste, nos has ayudado, pero no está completa. Y justo me doy cuenta que las partes que no están completas son las que no he podido mejorar, justo porque no sé cómo mejorarlas. Entonces, por eso le doy mucho énfasis a que primero, en la planeación, debe de venir toda esa data que se va a luego rellenar posteriormente, antes de comenzarnos a poner trabajadores y máquinas. O sea, antes de todo eso tiene que existir las medidas de medición. Bueno, no, las medidas de medición. Suena redundante, pero sí. Ya. ¿Cómo ha sido el trabajo o el cambio más bien de tus líderes en este cambio de cómo venían trabajando ahorita? ¿Cómo los percibes a ellos? Pues si lo ponemos como en el organigrama, yo veía como que antes se va el organigrama, pero estaba borroso. Hace cuenta que le borraste con un borrador. Entonces veías más o menos los nombres, pero no entendías bien a quién dirigían o cuál era el proceso o cuáles eran las líneas. Así es como lo interpreto. Y actualmente, pues hace cuenta que vamos otra vez escribiéndoles poco a poco y ellos también tienen una claridad de quiénes están a su cargo, qué les corresponde hacer, qué les corresponde mejorar. Y asimismo, pues a mí me permite identificar quién lo está haciendo muy bien, quién lo está haciendo de manera normal y quién lo está haciendo mal. Entonces, creo que ese es el mayor beneficio de toda esta nueva estructura. ¿Cuánta gente hay ahora empezaste con 3, nos decías, ¿verdad? Ahora 3 yo mismo. Son? Ahora ¿3? sí yo. 2 y contigo. Ajá, 2 y ahora yo no me cuento. Si yo no me cuento como parte del equipo operativo y administrativo, me parece vamos a ser unos 22, 23 personas. En 2.5 años. Y hemos sido, la última vez que me acuerdo que contamos que éramos 15, fue hace unos 8 meses. O sea, hemos crecido bastante rápido en personal y por lo mismo, por el mismo empuje que hemos tenido, pues nos ha sido complejo el cambiar, porque ya teníamos algo más o menos armado y el de estarlo constantemente desarmando crea fricción en la operación. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, tú abonas por una planeación. Ahora, pensemos en un negocio pequeñito. Quizá no un taller ni la dimensión que tienes tú de 20 y tantos colaboradores ya, que es una pequeña, mediano. Ya andas saliendo de pequeño a mediano. Pues sí, yo me sigo sintiendo pequeño, pero vamos para allá. Según los datos de yo desarrollo le pongo 50% económico, más o menos para ser ya algo mediano, yo lo llamaría algo mediano. Ahora, 50 colaboradores. Un micronegocio que es de 1 a 3 personas. 1 a 3 personas. ¿Crees importante entablar los indicadores? ¿Para ese negocio? ¿Para ese dueño de negocio? Ok. Es interesante porque yo una vez te pregunté, o no sé si te pregunté o salió el tema en una reunión, si era importante esto para cuando era una persona, ¿no? Y tú sacaste de ejemplo tu caso propio. Correcto. En el que tú comenzaste siendo tú mismo y entonces tenías tus indicadores para ti mismo. Y creo que es muy útil tenerlos, no solamente como equipo, sino también personalmente, aunque seamos uno. Es importante tenerlos porque es la manera, justo hablamos de la data,
es importante saber cómo vamos y si hemos mejorado o empeorado en nuestro rendimiento personal. Porque Claro. también creo que como estrategia el primero que tiene que cambiar es el dueño. El primero que tiene que entender qué es lo que, es lo que está pasando es el dueño. Porque si el dueño no tiene una claridad de lo que está pasando ni de lo que se necesita, entonces todo el equipo está corrompido. Porque pues, el equipo necesita saber que el dueño está invirtiendo en la idea de lo que se quiere hacer mejor y no solamente se está dejando el negocio caer. Claro. Tú hablabas de la parte personal hace rato. ¿Qué tanto crees que un dueño de negocio puede pagar en factura por no tener una planeación? ¿Ok? Pues yo diría que con que esté abajo de lo que estás actualmente perdiendo, vale la pena. Porque sería un mes más de, de tus pérdidas. A final de cuentas, no pongo números en la mesa, pero al final de cuentas lo que me costó el programa era una fracción, no voy a decir pequeña, mediana, de lo que actualmente yo estaba perdiendo por deficiencias en la operación. Entonces, a mí me hacía sentido el invertir en el programa como última medida para cambiar la situación, porque era eso o seguir hasta que se me acabara el dinero. Entonces, es importante, yo creo, tener eso en cuenta y a menos que tú creas que estás en tu gráfica abajo y vas a subir por tus medios, pues creo que sí es conveniente pedir esa ayuda y aunque no estés con los resultados adecuados, pues invertir. Porque al final de cuentas, siento que muchos de los emprendedores, y esa era mi mentalidad anteriormente, primero queremos tener resultados y luego invertir. Pero si lo vemos de una manera lógica, un externo, vamos a llamarlo, ¿cómo tiene eso lógica? Si no tienes resultados, ¿cómo vas a generar más bien, si no tienes herramientas, procesos y demás, ¿cómo vas a tener resultados para luego invertir en las herramientas? O sea, no es lógico. Debe de ser a la par, debe de ser todo junto. Hablando de también el crecimiento personal de tus trabajadores, de tus colaboradores, tiene que ser equivalente, igual a los resultados que se hagan, aunque uno pierda dinero y esté invirtiendo constantemente. En cuanto el negocio tiene utilidades, se debe de partir el pastel, porque no se trata también de que por culpa de uno de no haber querido invertir hace un tiempo, ahora el colaborador se tenga que aguantar hasta que recupere todo eso. La verdad es que no es justo, entonces debe de venir todo de manera pareja y, y sí, igual para todos y las decisiones que tomamos nosotros como dueños de negocio no tienen nada que ver con los resultados que sí o no se deben de corresponder al equipo. Ahí es donde has estado hablando mucho en un trabajo que estás haciendo profundo de valores en tu negocio, en tu cultura. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues anteriormente los únicos valores que teníamos en el negocio pactados eran los que me veían a mí y los que creían yo verme que me vieran a mí. Realmente no existía un valor fijado que se estuviera constantemente persiguiendo y que todo el mundo tuviéramos conciencia de eso. Claro que se sentía un cierto valor que yo reflejaba con los demás, pero como tal yo expresarles qué es lo que quería que ellos fueran, no existía. Y ahora eso es como lo que estás en mente creando. Correcto, O sea, desde el comportamiento y en la estrategia. correcto. Anteriormente, pues yo dije múltiples veces en reuniones con todo el equipo, los veintitantos, el tema de la honestidad era algo crucial para mí y alguien que fuera deshonesto conmigo no iba a tener segundas oportunidades. Y actualmente ese yo considero que es de mis mayores valores en la empresa, que ya está escrito y asimismo quiero reflejarle no solamente a mi personal, sino también al cliente en general, sí, al socio en los proyectos, porque no solamente yo quiero reflejar esa honestidad, quiero que tengan mis colaboradores conmigo, sino esa misma honestidad yo le ofrezco a mis clientes o a mis socios en las obras en En las que lo me que tú encuentro. haces. Hablando de un precio justo, de un diseño eh, completo, que venga lo que se vendió, eso se entregue y un poquito más. En todos los aspectos la honestidad yo creo que es, y lo que está alrededor de la honestidad, la transparencia, el profesionalismo, es lo que más me gusta a mí reflejar en mi negocio. Ya.
¿Y en qué piensas ahora que sigue el proceso de capacitación para el dueño de este negocio? ¿Qué pienso que sigue? Que sigue para de formación y capacitación para llevar a la meta que quieres llevar el negocio. Pues yo creo que mucho de la capacitación que todavía se requiere es en el tema estratégico humano, hablando de tener una mejor visión del equipo humano que tenemos, de la importancia que tiene tener no solamente líderes, sino también colaboradores en general con una visión clara de lo que quiere ser, de lo que quiere tener, y también aptitudes y conocimientos ad hoc a lo que necesitamos. No contratar lo que nos alcanza, sino buscar invertir lo que se necesita para cada puesto. Ya, perfecto. Y a nivel personal, Pues yo creo que a mí personalmente, yo lo he comentado con el equipo y también personalmente en mi vida, con mi pareja, con mi familia, que a mí me ha nutrido mucho el programa y aunque no hubiera tenido el negocio, yo lo hubiera, hubiera habido una capacitación global o hasta personal, no global, como comunitaria o hasta personal, yo hubiera invertido, no sé si ese monto, pero yo hubiera invertido en conocer cuál es cómo se maneja o cómo se trabaja todo este tema, le puedo llamar corporativo o un inicio del corporativo, porque es muy interesante pues cómo volteamos hacia atrás y vemos cómo trabajamos anteriormente, cómo nuestra cabeza trabajaba, veía las cosas y cómo actualmente se ven. Yo anteriormente estaba atascado en la operación y creía que era lo más importante y que si no estaba ahí no podía funcionar las cosas. Actualmente pienso diferente. Y es en base, uno, a lo que yo mismo he indagado e investigado y claro, a las capacitaciones que he tenido con ustedes. ¿ya te acuerdas que lo que decía Kubi acerca de eso? De Kobe las Bryant. 4 disciplinas. El Kubi Ah, sí. decía que es el torbellino. Estar en la operación Ujú. siempre es puro torbellino, torbellino, y obviamente ahí el negocio siempre va a estar en el torbellino, ¿no? Siempre en estrés. Sí. Oye, y que con relación a tu familia y el proceso donde tú ya te quedas acá como líder, ¿cómo es? ¿Eres el más joven? Soy el más joven de Eres el mis más hermanos. joven. ¿Cómo es ese proceso en una familia donde ya el más joven tiene ahora liderando un equipo? ¿Cómo ve mamá? No sé, ¿cómo ven los hermanos? No sé, no conozco a tu familia. Ok. Mira, es curioso porque yo desde muy pequeño, digo, tengo 20 años, pero Muy joven. desde más joven todavía, hablando de tal vez 15 años, 14, siempre fui alguien muy independiente. No porque me lo hayan inculcado, sino porque siempre me gustó hacer cosas diferentes a los demás. Justo por eso me animé a aventarme un negocio y no irme por el lado tradicional de la carrera, porque desde la escuela no me iba mal, la verdad es que me fue muy bien, al final terminé muy bien, pero pues fue algo que siempre yo tuve muy marcado, mi manera de ser era distinta a los demás, era, era un poquito más centrado en temas de gente más grande, me gustaba mucho debatir, a mí me gusta mucho el tema emocional, de hecho una de mis ideas al principio era justo estudiar psicología, que todavía me gusta y estoy pensando por qué medio puedo aprender un poquito más de eso. Y justo por ese medio pues siempre me gustaron los debates polémicos, siempre en todo hablando de feminismo, yo siempre he estado muy atento a eso, me gusta mucho. Entonces, en base a esta plasticidad mental que he adquirido durante mi juventud en la escuela, pues mi familia ya me conoce, o sea, ya sabe cómo soy. De hecho, cuando yo le dije a mi mamá que me quería salir de la carrera, o más bien no le dije, porque así como mi mamá tengo muchísima confianza, es mi amiga, yo le platiqué, mamá, me voy a salir. O sea, no fue una, sino le avisé que me iba a salir porque traía esta idea. Y su respuesta fue, ok, hijo, lo que tú quieras hacer está bien. Entonces, siempre hubo mucho apoyo a hacer lo que yo creyera que era correcto, hablando en el negocio y se me dio mucha libertad. También mi hermano, claro que fue un proceso en el que yo también aprendí mucho, pero actualmente las riendas son completamente mías, no hay ningún micromanagement dentro de la operación. Mi hermano se dirige a otras actividades en la parte familiar y yo me quedé con una parte familiar y otra con el taller. Y la verdad es que siempre hubo la apertura. Claro que uno como persona joven dirigiendo un negocio tiene la espinita, la inseguridad del que no es suficiente por la edad. Eso es lo que constantemente estoy yo luchando con. Pero la verdad es que me ha ido bien familiarmente. No, nunca he tenido esas situaciones hablando de invalidación en la familia. La verdad es que no. Siempre he tenido mucho apoyo
y por eso yo mismo creo que me da la confianza a mí de aventarme parejo a todos los ruedos sin miedo al qué dirán o al cómo me dirán. Si hubiera existido una academia para dueños de negocio, cuando tú vas a arrancar tu negocio, ¿qué te hubiera parecido esa academia? Ok. Antes de que fueras a arrancar, tienes tu idea y dices, mira, una academia de negocios, donde aprendes de dueños de negocios. Bueno, yo creo que es lo más cercano a una administración en general, la carrera de administración financiera, administración de negocios. Pero creo que sí estaría muy padre justo, porque en la escuela pues te enseñan maestros dedicados a cada materia, ¿no? Pero hasta el final yo creo que es cuando empiezas a conocer a dueños de negocio, que te empiezas a llevar a exposiciones y demás. Y creo que sería muy útil que en la escuela tradicional justo nos llevaran a este tipo de personas, estos perfiles de personas disciplinadas, enfocadas, para uno saber qué es lo que queremos y tener, como quien dice, a nuestros mentores, porque definitivamente hubiera ayudado mucho tener a esos mentores desde una edad temprana. Por ejemplo, si te hubieras escuchado a ti mismo en este momento. Yo creo que lo que hemos hecho en 2 años y medio lo hubiéramos hecho en 6 meses. O sea, sí sería importante Sí, o sea, aprender de otro. Si yo ahorita me pusiera a aventarme otro negocio completamente nuevo, Ajá. en una rama similar, tampoco te digo que nueva porque no sé qué tan compleja sería, pero algo similar, pues yo creo que en 6 meses ya tendría armado todo perfectamente al nivel en el que estoy ahorita. Ok. Entonces sí consideras importante, o más bien, sí ves una necesidad de una academia de dueños de negocios para dueños de negocios. Sí. Muy Aprender importante. de ellos mismos. Fíjate que a mí me pasó algo así cuando yo salí de la universidad. Yo iba enfocado a psicología laboral, a los recursos humanos, pero bien chistoso. Mis maestros no ejercían en recursos humanos. Me tocaban maestros que me hablaban de negocios, no tenían negocios. Entonces a mí me causaba como un choque entender eso porque era como pura teoría que yo podía aprender, La ¿no? credibilidad, ¿no? La Que le tenía se veía muy afectada por eso. Y luego, aparte, salí y una de las actividades prácticas era el SUA, que es el sistema de IMSS, registro de IMSS y todo ese rollo. No sabía hacerlo. Nada, absolutamente nada. Y salí egresado ya con 10, así, excelencia, pero me ponías en un lugar a hacer SUA, no sé nada. O sea, esas cosas, y por eso, en eso es lo que te comentaba de cómo un dueño de negocio te puede enseñar con el simple hecho de una plática de 10 minutos. ¿Verdad? Sí, yo creo que también hay hasta, o sea, dentro de ese programa, ahorita sí estamos comentando, no solamente sería conveniente que hubiera dueños de negocios, sino también hay puestos que no son dueños, que son gerentes, que son puestos muy altos, que muchas veces yo creo que hasta tienen más conocimientos específicos que los mismos dueños. O sea, háblate de un CFO de un, no sé, no voy a decir Coca-Cola, que es muy internacional, pero algo que está aquí local de kiosco, un CEO de kiosco, o sea, gente que especialmente en cada ramo son especialistas y más que darte una materia, sea un foro abierto en el que les puedas comentar cosas, está increíble. O que ellos mismos tal vez en esa posición no están viendo su propia capacidad para ser dueños de negocio, ¿no? Sí. Ese brinco ya. O se sintieron más cómodos dentro del puesto en el que están, que también es perfectamente válido. No todos estamos dispuestos a sacrificar lo que se tiene que sacrificar para ser un dueño de negocio, y también no todos estamos en la posición de privilegio de poder hacerlo, porque claro, no solamente es poder, digo, es querer. Yo no soy partidario de, ¿cómo le llamamos? Meritocracia. La meritocracia, yo no coincido con eso. Claro, porque hay diferentes perfiles, ¿no? Por ejemplo, tú empezaste un negocio. Yo tengo una educación bastante completa. Yo considero que me educaron bastante bien. Entonces, aparte te dieron también ciertos recursos materiales para arrancar, ¿no? Claro, está el otro que no tuvo ni educación y que tuvo, fíjate, interesante. Sí, el trabajo de mi cliente de un año era mi papá. O sea, no voy a decir que yo, o sea, no, la verdad es que, claro que fue muy difícil. No voy a también quitarme mérito, pero los recursos con los que empecé fueron muy grandes. La forma fue diferente, o sea, una plataforma en la que tú ya ibas avanzando. Sí, no me preocupaba por si te iba a comer o no en mi casa. Claro, de hecho eso precisamente. Es muy importante, tenía un vehículo, pudimos comprar una camioneta a los 6 meses, o sea, de verdad, no, es muy diferente pues a lo que
la meritocracia quiere transmitir y yo no estoy de acuerdo con ella. Sí, claro. Precisamente estoy validando ahorita una plantilla para modelo de negocio y fui a un micronegocio, micro. Y platicando con él sobre estos temas, yo le preguntaba, ¿no? Sobre cómo ves el emprendimiento, tú cómo ves esto de las estrategias y eso. Y me decía, ¿Sabes qué, Francisco? Nosotros los micro en México no emprendemos por innovación. Nosotros en México emprendemos por hambre. Entonces esa frase me quedó como bien marcada en el cerebro y empecé a investigar más. ¿Por qué? Porque ahí detecté todo, la mayoría de perfiles de los dueños de negocios. Hay un sinfín de perfiles. Platicándolo otra vez con otras dos dueñas de negocio, las dos de la misma edad, ya tenían un buen año caminando con restaurantes. Una decide cerrarlo, la otra no. El perfil de la que la cierra es porque tiene un ingreso que le apoya para si algo pasa en el negocio, ella sigue manteniéndose. La otra no tiene un ingreso aparte, entonces esta tiene que estar luchando todos los días por ese dinero. Claro. Esta ya se relajó. Ese ya es más un hobby. Exacto, más un hobby. Entonces, hay muchos perfiles en los dueños de negocios, ¿verdad? Sí, muchos. A mí me gusta pensar el tema de las oportunidades y la meritocracia como que en una carrera de 100 metros, no todos empezamos en el 0. Hay personas que empezamos en el metro 30. Hay personas que empiezan en el metro menos 20. Entonces, claro que pueden llegar todos a la meta, ¿no? Con esfuerzo y demás. Pero claro que es mucho menos cansado empezar en el metro 30 o hasta en el metro 80 que el de menos 20. Que el que va en menos 20. Que aparte de que va muy atrás, está antes del inicio. Hablamos de personas que no tienen educación, que hablando de no de tema económico, sino tema de formación, pues dicen, no, pues dicen las personas que están de acuerdo con la meritocracia, pues es que el que quiere puede. Ok, pero tú sabes eso porque, pues tú crees eso porque sabes lo que es, o sabes cómo iniciar un negocio, ¿no? Sabes, sabes matemáticas básicas, sabes comunicación básica, estás formado en el... Pero alguien que no sabe de matemáticas básicas, que no sabe sumar, que no sabe dividir, que no es bueno, que no sabe relacionarse con las personas porque vivió en la cárcel cuando era joven, que estaba huérfano, ¿cómo llega a la conclusión que tú tienes? No puedes compararte. Claro. Entonces, yo así me gusta verlo y yo soy muy agradecido en donde empecé y así mismo por eso soy partidario de a contribuir con lo que pueda al crecimiento laboral de mis tu gente. compañeros, no solamente en el lado laboral, sino también en lo personal y poderles ayudar en lo que yo, por mi formación, he aprendido. Eso es como la parte del propósito del negocio. Ese es mi propósito personal. Ok. Y el propósito del negocio, yo siempre lo he enfocado en el lado humano. Me gusta mucho la emprendedora Marisa, la que tiene la repostería en Guadalajara, la señora Marisa. Creo que yo la veo como un modelo a seguir porque tiene una frase que me gustó mucho, que ella mide su éxito en base, creo que a la felicidad de sus colaboradores. No sé si la cantidad de colaboradores que tiene. Entonces, yo me siento muy identificado con eso porque siento que justo los colaboradores son los que nos llevan al éxito empresarial a nosotros mismos. Y si bien no nos enseñan cómo, nos ayudan a que sea más fácil. Claro. Porque pues un equipo comprometido, que son microdueños o mini dueños de su área, pues nos permiten a nosotros enfocarnos en cosas, no voy a decir más importantes, pero más enfocadas a lo que necesita el negocio, ¿no? A crecerlo. Entonces, me siento muy identificado con ella, me gusta su manera de verlo y yo así me gusta también ver mi negocio. ¿Qué parte en este momento, después de los 2.5 años recorridos acá como dueño de negocio, tú crees que sientes que tienes más fuerza de toda el área de negocios? Pensando en el tablero en las 4 categorías, ¿cuál es como tu fuerte? Pues yo creo que lo poco mucho que hemos hecho, la industrialización de los procesos. Yo creo que nadie tiene lo que nosotros hemos hecho, hablando de tener un almacenista, tener precompras de material, tener un buen inventario, tener un área de corte y enchape en la que se le hayamos invertido a la maquinaria, el personal, la estructura del espacio, la ingeniería, le podemos llamar así también del espacio, lo bien pensado que está. Tener las áreas bien identificadas, con el personal especializado en cada área y pues sobre todo yo creo que el punto más fuerte es derivado de la industrialización, la metodología de trabajo que tenemos
justo por la estructura del negocio. ¿En qué negocios crees que tú pudieras compartir este conocimiento que tienes? ¿Para qué negocios le pudiera ayudar que dijera, saber algo de lo que tú haces, no toda tu receta, pero tener una idea general que pudieras compartir? ¿En qué negocios crees que pudiera ayudarles? Pues yo creo que, hablando operativamente, pues claro que todo lo que tenga que ver con manufactura, de creación de un producto, creo que a lo que yo sé podría darles un buen consejo. Aunque en general yo creo personalmente que a cualquier negocio pudiera aportar un granito de arena, justo porque todos los negocios necesitan planeación, todos los negocios necesitan estructura, y no solamente las manufacturas necesitan un proceso bien estudiado de los procesos, sino todos los negocios en general. Y me ha tocado platicar desde negocios locales, intentar aportar a lo que yo pueda aportar de manera personal, hasta también en internacionales. He tenido oportunidad hace poco que fui a China, el poder hablar con un ejecutivo pues muy alto, el tercero en la cadena de Jack, las automotrices, y el equipo de Jack México. Pues, estuve en una cena en la que tuve la oportunidad de hablar y pues creo que me sentí con las bases de poder dar un comentario útil, pues. Claro. A mi rama, que es la manufactura, que también la de ellos es manufactura. Entonces tú pudieras, si existiera una academia de dueños de negocios, tú pudieras compartir tu conocimiento para pequeños negocios en una sesión grabada. Sí, claro. ¿Sí? Bien, pues Estaría entonces, encantado de aprender yo también cosas nuevas, porque la mejor manera de aprender es enseñando. claro. Y sobre todo dar, ¿no? Dar un poco Sí. de lo que uno ya... Fíjate que a mí me encanta, claro que por mi círculo social nuclear son personas de mi edad, son mis amigos de toda la vida, Bien jóvenes. y con las personas que también que se han aventurado a los negocios, que tengo uno o dos, es muy padre poder platicar de ese tipo de cosas porque pues, es lo que a uno le gusta y es padre sentir que otras personas también tienen esos intereses. Y pues yo soy muy feliz cuando platico no tanto lo que he logrado, sino lo que me ha llevado a lo que he logrado y los problemas que hemos tenido que resolver. Entonces yo estoy feliz de conocer más gente, compartir lo que sé y justo pues, aprender también lo que no he hecho bien de manos de otras personas, también poderlo aprender. Perfecto. ¿Con qué te despides que yo no te haya preguntado que quisieras compartir? Por ejemplo, veo algo muy hermoso aquí. ¿Quisieras compartirnos Ok, qué haces sí, aquí claro. como con esto? Claro, en la venta. Pues dar como tal vez un norte bien claro de quiénes somos, no solo quién soy yo, Ok. sino ya dijimos cuánta gente somos, ¿no? Pero creo que es una mejor vista todavía decir cuántas personas administrativas somos. Porque aunque yo creo que somos 23, no 23 personas son carpinteros o herreros o piedreros, sino que me parece ahorita somos 10 administrativos para 12 operativos, que dentro de una persona con conocimiento te dirá que es mucha gente administrativa para un negocio muy pequeño. Entonces a mí me gusta pensar que estoy sobrecapacitado para una vez que encuentre la fórmula maestra, pues poder explotar el negocio teniendo las áreas bien definidas y dándole la oportunidad a cada uno de crecer. Entonces lo que yo quiero reflejar con lo que platico de que somos 10 administrativos es que estamos invirtiendo en ser mejores. Claro que hoy en día seguimos teniendo nuestras deficiencias como talleres de carpintería, pero los clientes, yo espero, tienen la certeza de que cada día somos mejores, los problemas se atienden, la atención es nuestra mayor herramienta de venta, somos los que mejor atención tienen, nunca vamos a ignorar una llamada, nunca vamos a contestar un mensaje en más de un día, siempre estamos a la orden, atentos y en disposición de entregar el mejor producto que se pueda. Y adicional al tema del equipo, pues también tenemos una fábrica ubicada en Libramiento Coquimatlán, número 900, a un ladito del Motel Las Garzas, o para otros también puede ser como referencia a la altura de Surtidora Ferretera de la Villa. Tenemos una fábrica bastante de buen tamaño, está abierta al público para el que quiera ir, estamos completamente abiertos a darles un tour. Y para los que quieran, no se quieran ensuciar tanto, tenemos aquí en Constitución, en la Plaza San Miguel, en la parte superior izquierda, justo abajo del letrero de Game Taller, el showroom,
en el que tenemos una cocina de exhibición en la que mostramos de todo, desde las gamas medias bajas hasta las gamas más premium que tenemos, hablando de iluminación, de materiales de calidad en tableros, de puertas de cristal, todo lo que te decimos en las pláticas, en tu casa, en tu obra, aquí lo tenemos exhibido para que lo sientas de tu propia mano. Y adicionalmente tenemos espacios en desarrollo para una correcta reunión. Tenemos en proceso una sala de juntas donde podemos trabajar todo el tema confidencial de dinero, de pláticas importantes. Y la parte más emocionante, tenemos atrás un área muy grande en la que queremos colocar nuestra oficina abierta al público, en la que se puede hacer un trabajo mixto entre oficina y espacio recreativo para talleres de pintura, todo el tema creativo que involucra justo lo que nosotros vemos que es arte, que es la carpintería, poderlo acá también hacer un espacio y colaborar con artesanos, artistas y negocios de la localidad. Justo tenemos, me parece, en el mes ya una colaboración con una vecina de Salva para hacer repostería aquí en la cocina. Entonces, estamos innovando mucho. Queremos nuestra visión es ser el taller de carpintería más grande en Colima, el más profesional, y pues posteriormente poder migrar a otros estados y compartir nuestra metodología con los demás. Wow. Oye, me invitas porque cuando abras la parte de acá atrás, vuelvo al tema de los dueños de negocio. Imagínate que de repente nos traigamos a dueños de negocios, los ponemos acá y empezamos a dar una plática. Se me ocurre lo siguiente: cómo contratar personal para pequeños negocios. De mi lado, ¿no? De tu lado a lo mejor, cómo hacer una manufactura esbelta rápido para un pequeño negocio. Y empezar a compartirnos. ¿Me parece bien? Sería bueno, ¿no? Órale, pues entonces ya agarramos el compromiso ese. ¿Sabes? Andrés, muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Cómo te sentiste?